Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, hermanos pastores y presbíteros. Por favor, tomen asiento, queridos hermanos. Y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 17 hasta el 19. Génesis, capítulo 3, los versículos 17 hasta el 19. Nos dice así la palabra de Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y luego pasamos a Génesis capítulo 8, vamos a leer los versículos 17 hasta el 22 de Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, vamos a leer los versículos, desde el versículo 18 hasta el 22. Génesis 8, 18 al 22. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Soberano Dios, usted que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Usted, oh Padre Celestial, que ha puesto leyes en su creación, por las cuales hay estaciones del año, hay frío y calor, hay sementera, hay cosechas, hay una inmensa biodiversidad que usted ha creado y ha establecido. Le agradecemos, oh Dios, porque a pesar de nuestra pecaminosidad como género humano, aún subsiste la tierra y las bendiciones que usted ha puesto sobre ella. De esta tierra que es parte de su creación y por la estructura que usted ha impuesto sobre este planeta, podemos alimentarnos, vestirnos, encontrar todo lo que necesitamos para vivir. Le agradecemos, Padre, porque su providencia se hace presente día a día. Y le agradecemos también, oh Dios, porque solamente no es que nos haya puesto en una tierra acondicionada para la vida, sino que en Cristo Jesús, su Hijo amado, usted ha enviado salvación eterna para nuestras vidas. Y nos enseña, oh Padre Celestial, que la vida del ser humano no termina en esta tierra y que usted un día renovará este mundo que desde la resurrección de Cristo, oh Padre, está siendo restaurado y se consumará un día su restauración a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Ayúdenos, Padre, a vivir en esta perspectiva diariamente, creyendo y sabiendo que su reino sigue creciendo y que esta tierra está siendo renovada constantemente. Ayúdenos a tener esperanza, oh Dios, en que usted sostendrá este universo hasta el final. Gracias, Padre, por su palabra, por la esperanza que nos da en su palabra, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Algunos seguramente se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esta responsabilidad ecológica con los cristianos? Cuando hace unos años postulaba a la universidad a un doctorado en ciencias en la especialidad de gestión ambiental, uno de los profesores del comité científico que hacía la entrevista, después que ya había pasado la entrevista, había leído mi currículum y ahí constaba que había estudiado teología. Y entonces esta doctora me hizo una pregunta y me dice, mire, ya aparte de todo le anuncio que usted ha ingresado al programa, bienvenido y todo, pero tengo una curiosidad, me dice. Y esta es mi curiosidad. ¿Qué tiene que ver la teología con la ciencia? Y le digo, doctora, tiene algo muy pequeñito que ver. Le digo, es que los cristianos creemos que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y la teología cristiana estudia a Dios, su naturaleza, su revelación hacia nosotros, estudia también cómo Dios ha hecho este mundo. Y si Dios ha hecho este mundo, este universo, este planeta, ese mismo Dios creó a un ser humano con todas las capacidades para entender, estudiando este mundo, para poder manejarlo adecuadamente. Y lo que la ciencia hace es, de alguna forma, entender algo de esta creación. Y toda la física, y toda la química, y toda la biología, y toda ciencia, inclusive hoy día hay lo que se llama las ciencias de la tierra. Todas son un intento de entender algo de las maravillas de esta creación. En ese punto pequeñito, y por supuesto yo estaba siendo un poco sarcástico, en ese punto muy pequeñito hay una relación entre teología y ciencia. Y la doctora abrió sus grandes ojos y dice, disculpe, yo no había pensado de esa manera. Es que muchas veces, inclusive los creyentes, vivimos con los ojos cerrados ante la maravillosa creación que Dios nos ha entregado y nos ha regalado. Y hemos leído el Salmo 104, y hemos leído Génesis capítulo 3 y también el capítulo 8. Y eso nos lleva a pensar entonces, ¿tiene el creyente, el cristiano, alguna responsabilidad por lo que le pasa a nuestra creación o a este planeta? Y la respuesta es, por supuesto, que el creyente tiene mucha responsabilidad. Y específicamente los científicos creyentes tienen una inmensa responsabilidad, no solamente de entender la estructura del universo y de este planeta, sino también de entender el propósito de Dios para esta creación. Y me propongo tratar este tema. Voy a resumir, por supuesto, voy a dejar con ustedes la separata completa. Voy a resumir este tema de la responsabilidad cristiana para con la creación en 5 puntos. En primer lugar, tratando acerca del propósito de Dios para con su creación. En segundo lugar, tratando la relación entre iglesia cristiana y el problema ecológico del planeta.
Y en tercer lugar, tratando acerca de los grandes y graves problemas ambientales que aquejan a nuestro planeta. Y en cuarto lugar, tratando la relación Dios, hombre y creación. Y finalmente, tratando la relación hombre-creación. Y ahí trataré específicamente la responsabilidad ecológica del cristiano y también de la iglesia de Cristo. Veamos en primer lugar entonces el propósito de Dios para con su creación. Lo primero que tenemos que entender para comprender el propósito de Dios para con su creación es lo siguiente: que Dios no solamente se declara ser el creador de este universo, del cual el planeta Tierra es solamente un punto muy pequeño, sino que también Dios se declara ser el dueño absoluto sobre la totalidad de su creación. Nos dice Génesis 2:15: entonces el Señor Dios, o Jehová Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y en Josué 22:19 nos habla Dios diciendo: mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda o está contaminada, entonces pasad a la tierra de la posesión de Jehová, donde está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del altar de Jehová nuestro Dios. Eso es lo que dice Josué. Y en Levítico 25:23 nos dice así nuestro Padre Celestial: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Y en Primera de Crónicas 29:11, nuestro Padre Celestial nos habla así: tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Jehová, y tú te exaltas como soberano sobre todo. La creación fue hecha por Dios, le pertenece a Él. Él es el dueño absoluto de toda la creación. Y sin embargo, una parte de esta creación, Dios nos la entregó a nosotros como mayordomos de esta creación, para que la cuidáramos y para que la labráramos. A través de los siglos, lo que han hecho los seres humanos, incluidos los cristianos, es solamente labrar la tierra y labrarla y comer de ella y comer de ella y labrarla constantemente. Y algunas tribus y algunos personajes en la historia han ido depredando hectárea tras hectárea tras hectárea hasta haber labrado grandes desiertos en el planeta. No es que la hormiguita o los pajaritos o algunos animalitos hayan causado tremenda desolación. El ser humano, con su irresponsabilidad de solamente labrar y labrar y labrar sin cuidar, hemos desertificado gran parte del planeta. Si nosotros estuviéramos viviendo en África, en el Sub-Sahara, seguramente entenderíamos más de cerca este problema. Pero los creyentes no solamente sabemos que la tierra está siendo devastada por nuestra irresponsabilidad, sabemos también que Dios tiene esperanza para esta creación. Nos dice Romanos capítulo 1 que debido a la desobediencia
a la desobediencia del ser humano. Debido a esa desobediencia, Dios ha castigado esta creación. Pero otra vez hay esperanza. Cuando Noé desciende del arca, él es hecho consciente de parte de Dios que la tierra no está totalmente bajo maldición. Y Dios le hace esa promesa pactual en este pacto de preservación. Y le dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, es decir, habrá comida. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Después de la maldición de Génesis 3, Dios en este pacto de preservación con Noé, le da a Noé la esperanza de que habrá estabilidad ecológica en la tierra. Y aunque hoy día sabemos que hay graves problemas ecológicos, los cristianos no nos alarmamos al punto de desesperarnos, porque sabemos por este pasaje de la Escritura, por el Salmo 104, por el Salmo 46 y otro pasaje de la palabra de Dios, que Dios jamás permitirá que la tierra se desestabilice a tal punto que desaparezca la alimentación para el ser humano. Pero esa promesa de Dios nos compromete a responsabilizarnos de manejar el pedazo de tierra que Dios nos ha dado responsablemente conforme Dios nos demanda en su palabra. Por eso es importante reflexionar que el propósito de Dios para su creación es que nosotros participemos de ese largo proceso de redención que nos dice Romanos capítulo 8, que vamos a leer más adelante, que la tierra misma, la creación misma, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en ese proceso estamos en este momento. Cada vez que usted cultive en su rancho, cada vez que usted trabaje en su finca, cada vez que usted haga producir la tierra, piense que su labor no solamente es labrarla, sino también cuidarla y protegerla, entender la naturaleza que Dios ha creado y darle la protección que necesita para que haya continuidad de la vida, la nuestra y del resto de seres vivientes también. Entonces, en ese propósito de Dios de haber creado un planeta y un universo que un día será completamente redimido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en ese proceso los creyentes participamos, comiendo de esta tierra, cultivando esta tierra, preservando también esta tierra. En segundo lugar, debemos reflexionar sobre el problema ecológico y la iglesia cristiana. En el año 1972 es una fecha histórica desde el punto de vista ecológico, porque en ese año las Naciones Unidas celebraron la conferencia sobre el medio ambiente humano en Estocolmo, Suecia, por primera vez. Luego hemos tenido también la Cumbre de la Tierra, el año de los 90. Pero en esa primera celebración hubo una gran reunión. Y ahí se presentó un teólogo cristiano llamado Elfan Ries. Y él dio un discurso en representación de la iglesia cristiana del mundo hacia las Naciones Unidas. Y esto es una parte del discurso que él pronunció. Dijo así al presidente de la conferencia: admito, señor presidente, que las iglesias han sido más lentas que ustedes en darse cuenta de las terribles implicaciones de este problema. Ustedes nos han despertado, pero al haberlo hecho, han prendido un fuego que no van a poder apagarlo. Nosotros los seguiremos a ustedes hasta donde ustedes avancen. Los estimularemos cuando se detengan y adoptaremos un liderazgo vociferante si ustedes vuelven atrás. En estas pocas palabras, el doctor Ries, dio los lineamientos fundamentales de lo que debe ser una política ecológica pensada por los cristianos. De esta manera también él públicamente reconoció ante el mundo
parte de nuestro pecado de negligencia por haber maltratado por más de 20 siglos el planeta que el Señor nos lo ha encomendado. Pero han habido voces duramente críticas contra la iglesia cristiana en toda esta historia. Hay un famoso científico norteamericano cuyo nombre es Lynn White. Es profesor de la Universidad de Los Ángeles y él también en un discurso culpó directamente a lo que él llama la ideología o teología judeocristiana, o también llamados a los axiomas cristianos, y nos ha culpado de 4 cosas. Dice así: ustedes los cristianos, por su concepción judía del desarrollo histórico lineal y progresivo, son culpables del desastre ecológico. Ustedes con su dualismo que separa hombre y naturaleza han conducido a la gente a pensar que Dios quiere que el hombre explote la naturaleza y sus recursos sin ningún freno. Ustedes son una religión antropocéntrica, nos decía. Y en tercer lugar nos decía este doctor Lynn White: la ciencia occidental fue engendrada en la matriz de la teología cristiana. Ustedes entonces con ese dogma de la creación en la cual ustedes creen que el hombre es trascendente y superior, por lo tanto ustedes son los responsables de la destrucción de la naturaleza porque en su seno ha crecido la ciencia occidental. Pero este doctor era un científico. En vez de estar agradecido porque fueron los creyentes del siglo XVI y XVII los que dieron a luz en primer lugar a la ciencia, de la cual hoy somos herederos, él criticó duramente hacia la iglesia cristiana. Y es más, este científico ateo, Lynn White, decía así: la actitud de las gentes hacia su ecología depende de lo que piensen de sí mismos en relación a todo cuanto nos rodea. La ecología humana, decía él, está profundamente condicionada por lo que creamos acerca de nuestra naturaleza y destino, es decir, acerca de lo que creamos según nuestra religión. Especialmente en su versión occidental, decía, el cristianismo es la religión más antropocéntrica que jamás haya conocido el mundo. Es importante que los cristianos tengamos un diálogo serio, profundo, científico con esta gente que nos ha criticado, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la crítica que está corriendo en el mundo académico. El científico llamado J.W. Forster, otro connotado científico, ha dicho que el cristianismo es la religión del crecimiento exponencial, implicando que es el causante del abuso detrimental que se ha propinado a la creación. Por esa misma época, estamos hablando de los años 70, otro famoso escritor llamado Carl Amery escribió un libro que se llamaba así: El fin de la providencia. 2 puntos. Las desgraciadas secuelas del cristianismo. No voy a mencionar más literatura de esta naturaleza, pero solamente quiero transmitirles que ahí en el mundo intelectual y académico hay una crítica furibunda contra el cristianismo, que tenemos que aprender a responder con la seriedad científica que corresponde a cristianos serios en esta área. Él sostiene en este libro que la catástrofe ecológica se ha gestado a partir de la idea judeocristiana del señorío superior ilimitado del hombre sobre la naturaleza, basada en Génesis 1:28, dice él. Como cristianos, tenemos que confesar que ciertamente es posible que tengamos cierta culpabilidad, porque a veces no hemos enseñado bien a nuestros hermanos en Cristo la responsabilidad que tenemos en el manejo de los recursos naturales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y por supuesto,
no podemos escapar que alguna culpabilidad tendremos. Sin embargo, la acusación de que el cristianismo sea una religión antropocéntrica en el manejo de la creación es esencialmente una crítica falsa y falaz. La Biblia nos muestra que Dios creó un ecosistema diverso y equilibrado. Y vale la pena señalar que un correcto entendimiento del Pentateuco y de toda la Escritura, por cierto, a los cristianos se nos enseña a tener una relación con Dios y una relación con la naturaleza en armonía. Y hay varias leyes en el Antiguo Testamento dadas al pueblo de Dios cuyo propósito era preservar esa armonía entre hombre y creación, entre hombre y tierra. Y es importante darnos cuenta que no es que la Biblia sea culpable del desastre ecológico. Podría ser que de vez en cuando algunos cristianos no hemos enseñado correctamente lo que la Biblia tiene que enseñar sobre nuestra responsabilidad para con la creación que Dios nos ha puesto a disposición. Nos dice Mateo capítulo 5, versículos 12 al 16. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Y para nada sirve ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros, dice a sus discípulos, sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, y ésta alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. La Biblia nos autoriza a hablar sobre todos los temas que competen al cuidado de la creación, por el simple hecho de ser sal y luz de este mundo. No solamente tenemos que dirigirnos a los problemas éticos y morales de la sociedad, tenemos también aquellas personas, varones y mujeres de la Iglesia de Cristo que tienen vocación por la ciencia, entrar en este terreno con la debida profundidad y solemnidad e intentar una respuesta sólida teológicamente frente a esta crítica falsa que se nos achaca a los cristianos. Y eso nos lleva a ver cuáles son esos grandes problemas ecológicos y ambientales. Hay 4 problemas grandes y graves que aquejan a nuestro planeta y a la humanidad. Y aunque no todos tienen la misma importancia, sin embargo son problemas visibles, reales. El primero de esos grandes problemas es esta expansión demográfica incesante. Y con la expansión demográfica incesante, el consumo de los recursos naturales y energéticos de la tierra sube en cantidades casi innumerables. Quisiera resumir cómo se ve este problema. Miren, para tener una idea clara de este problema, piensen en estos datos. En todo el planeta, cada minuto nacen 11 niños. Es decir, nacen 660 niños por hora. Esto significa 15.840 niños por día. Y significan 5.781.600 niños por año en todo el planeta. Se calcula que si se mantiene este ritmo de crecimiento, en el 2020 seremos más de 10.000 millones de habitantes en la Tierra. Ya somos cerca de 8.000 a este día.
Hagamos algunos cálculos de la alimentación para esta cantidad de población. Suponiendo que cada día, cada persona que nace solamente comiese un pedazo de pan, ustedes dirían un pedazo de tortilla, un vaso de leche y un pedacito de mojarra o pescado en general, el planeta necesitaría criar 5,5 millones de nuevas vacas por día. El planeta necesitaría aumentar 35 millones de hectáreas de trigo por cada día. El planeta necesita incrementar la pesca en 15 millones de toneladas por cada día. Ahora se dan cuenta cuál es el problema, ¿verdad? A nivel pequeño se puede ver así. Ustedes, los que han vivido aquí hace 40 años, saben que compraban un gran pedazo de tierra por pocos pesos, porque había poco habitante. Pero los habitantes se siguen multiplicando y multiplicando, pero la tierra no se sigue expandiendo. Entonces, los precios van a subir para la tierra. Y hacinamiento va a producirse. Y abundante contaminación será una consecuencia. Por eso es que, sin salirnos del marco escritural, tenemos que establecer una manera de incrementar los recursos a través de la ciencia o la tecnología. Porque nosotros no creemos que hay que matar a los niños para que haya más alimento. Si vamos a tener todos los niños que Dios nos dé, vamos a tener que expandir nuestra capacidad cerebral en ciencia y tecnología para hacer producir tanto como se necesite para alimentar a nuestra niñez. El segundo grave problema es la degradación y la contaminación del medio ambiente en suelo, aire, agua y atmósfera. Los científicos han dicho que el ser humano ha desarrollado bastante ciencia y tecnología para consumir de la naturaleza, pero que no hemos avanzado al mismo ritmo diseñando ciencia y tecnología para evitar la aguda degradación y contaminación de nuestro medio ambiente. Ustedes pueden entrar a las páginas web de la FAO, que es una organización para la agricultura de las Naciones Unidas, y pueden ver los datos actuales de cómo se va degradando el suelo y el agua. Pueden entrar también a las páginas web del World Watch Institute, el Instituto Guardián Mundial, y van a tener ahí los datos que se llaman los signos vitales de la Tierra, los datos actuales de cuánta contaminación existe ya en nuestro planeta. Y el tercer grave problema es esa acción lenta, esa acción inoportuna de nuestros estados para invertir en descontaminar nuestros países. Y el cuarto grave problema, este ya es un problema, el problema ecológico y ambiental ha llegado a ser tan serio que deja de ser un problema de recursos naturales, deja de ser un problema de ciencia y biología para convertirse en un problema moral. ¿Cómo se puede explicar este problema ecológico y moral? Porque un puñado de seres humanos, centrados en un pequeño grupo de países, consumen la mayor parte de los recursos naturales que la gran mayoría del planeta. Voy a ponerlo en datos para que tengan una idea. Los Estados Unidos y los países de Europa Occidental son aún los que consumen el 75% de los recursos que se producen en todo el planeta. Consumen 3 veces más grano que China y 5 veces más que la India. Emiten CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera 6 veces más que China
y 20 veces más que la India, estos pocos países. Miren, si la China, que tiene casi 1.500 millones de habitantes, si la China y la India, que tiene casi 800 millones de habitantes, ahí tenemos 2.300 millones de habitantes. Si esos dos países juntos consumieran los recursos de la tierra al mismo ritmo que Europa y Estados Unidos, ya necesitaríamos 3 planetas Tierra para sostener esa población. Pero China ha hecho algunos avances. China provee agua caliente con energía solar para 35 millones de edificios en la actualidad. La India cosecha el agua de lluvia, la procesa, la purifica y la entrega a decenas de millares de hogares. Estos dos países son ya los líderes mundiales en el uso de energías limpias. Solamente hasta el año 2005, China usó el 26% del total de acero que produce el mundo. Usó el 32% de todo el arroz que produce el mundo y el 47% del cemento que produce el planeta. China, India y Estados Unidos son los superpoderes en el consumo y demanda de los recursos de la tierra. Por lo tanto, esos científicos norteamericanos que se llenan la boca de criticar a la iglesia cristiana, ellos mismos son parte de esa sociedad que consume la mayor parte de recursos de la tierra. Pero no lo quieren decir. Por eso decimos que es un problema moral, porque es una minoría del mundo que consume la mayor parte de los recursos naturales. Por lo tanto, aunque cada ser humano es responsable de lo que le pase al planeta, algunos son más responsables, o sea, más culpables que otros. Por eso es un problema que hay que enfocarlo también, no solamente científicamente, pero también éticamente. Es decir, no todos tenemos que pagar la misma cantidad en dinero o consecuencias para limpiar nuestro medio ambiente. En el año 2004 se alcanzó la cifra récord de consumo de pesticidas en el mundo. En ese año, los países desarrollados vendieron al resto del mundo 15.900 millones de dólares en venenos para cuidar plantas y animales. Más de 64 millones de automóviles se vendieron hace un par de años y más de 1.900 millones de pasajeros hemos usado transporte aéreo. Y todo eso significa infligir en la creación, en esta parte del mundo, en este planeta, una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, estos son los grandes problemas ecológicos que enfrentamos en la actualidad. No tenemos que ser apocaliptistas, no tenemos que alarmarnos al punto de la desesperación, pero tomemos nota técnica y científicamente que estamos enfrentando un problema que es grave y que es hora de que los científicos cristianos, que los teólogos cristianos tengamos una perspectiva ponderada de un problema real. Y esto me lleva a tratar el tema de la relación entre Dios, hombre y creación. Y voy a resumirlo de esta manera. Dice la palabra de Dios, Génesis 1:31, cuando Dios concluye la creación. Dios concluye la creación y es como si se pone en pie en algún lugar y mira la hermosura y la perfección de la creación y dice, he aquí que todo era bueno en gran manera.
Así es como Dios nos entregó esa creación. Pero es el pecado humano el que introdujo desastre, calamidad, dice el texto bíblico, en la creación. Y luego nos dice que habiendo hecho una creación tan hermosa y tan perfecta y tan bonita y tan buena, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Lo creó al hombre como algo tan especial, como alguien que en algo se parece a Dios, con las capacidades de poder vivir y gozarse y alimentarse y conducir este planeta que fue creado bueno en gran manera. Y esa es la parte que hemos descuidado como creyentes y como seres humanos. Es decir, Dios quiso que tengamos una relación de adoración con Él. Y por lo tanto que mantengamos una relación de respeto y cuidado de su creación. Si nosotros como padres fabricáramos el juguete más hermoso para nuestros hijos, no nos gustaría que nuestros hijos lo despedacen, lo ensucien y lo vuelvan añicos, ¿verdad? Nos gustaría que el niño se goce jugando con ese juguete, que el niño también logre apreciar la obra de sus padres. Algo así tenemos que hacer con la creación. Si apreciamos a Dios y adoramos a Dios y amamos a Dios y respetamos a Dios y somos reverentes con Él, debemos tomar muchísimo cuidado con lo que Él nos ha entregado para la preservación de la vida y de la familia. Eso nos lleva a que cada uno de nosotros hagamos de nuestra casa, de la propiedad que tenemos, hagamos un paraíso del Edén. Si usted es un agricultor creyente, cultive su finca y su rancho de manera que usted pueda un día pararse y diga: miren lo que Dios ha permitido que haya frente a mi casa, algo bueno en gran manera. Y eso podemos hacer cada uno en el lugar que se encuentra, desde nuestro propio cuartito donde vivimos hasta nuestro apartamento o departamento y hasta nuestras grandes propiedades. Tenemos que cuidarlas y trabajarlas como regalos preciados de parte de nuestro Dios. Finalmente, la relación del hombre con la creación. Esta crítica que nos hacía Lynn White era una crítica dura. Y él dice así: se necesita una nueva religión o una renovación del cristianismo, dice ese señor. Y él propone que el cristianismo adopte como su santo ecológico a San Francisco de Asís del siglo XII. Bueno, tenemos que responder de alguna manera a Lynn White. En primer lugar, debemos reconocer que tiene razón en parte. Necesitamos reconsiderar nuestro pensamiento cristiano sobre nuestra relación con la creación. Pero de ahí a decir que tenemos que adoptar las enseñanzas panteístas de Francisco de Asís del siglo XII es otra cosa. Por lo menos los creyentes tenemos que resistirnos a esa sola sugerencia. Creo que es importante revalorar la enseñanza que nosotros damos desde la escuela dominical a nuestros niños y en nuestros hogares acerca del respeto por la creación de Dios. No tenemos que adoptar el panteísmo de adorar a la creación, adoramos al Creador. Y como consecuencia de adorar al Creador, respetamos su creación. Nos relacionamos con la creación sabiendo que ella es obra de las manos de Dios. Y no podemos cantar ni recitar el Salmo 19, los cielos anuncian la gloria de Dios y la obra de sus manos, si no desarrollamos un mínimo de respeto por esa creación que evoca y anuncia la gloria de Dios. En el pacto de Dios con Noé, Dios promete al hombre condiciones ecológicas que hacen posible la continuidad y el desarrollo de la humanidad, de la sociedad. Es decir, la bendición de Dios para Noé implicaba también la promesa de preservación y la continuidad de la vida.
para que dicha promesa se haga realidad, Dios estableció 4 principios fundamentales en esta relación entre hombre y creación. En primer lugar, Dios claramente, y en contra de Lynn White, de este científico ateo, Dios establece la superioridad del hombre sobre los animales. Y no tenemos que caer en el panteísmo ni en el pecado de Adán de someterse a una de las bestias del campo. De hecho, el hombre tiene superioridad, así lo creó Dios. Pero es en esa superioridad que el hombre demuestra la manera más correcta y adecuada de relacionarse con la creación. En segundo lugar está el principio de que la naturaleza está puesta delante del hombre para que la trabaje y pueda alimentarse de ella. Inclusive se le permite comer de los animales y de los vegetales. Esto implica que tenemos como seres humanos que tener una correcta relación de cuidado, manejo, domesticación, como señal de autoridad sobre la creación. En tercer lugar, también Dios garantiza la continuidad de la variación climática, que permite intercambiar productos de un lugar a otro, que lo que no se produce en Tabasco lo traigan de Oaxaca o lo traigan de Puebla. Si Dios permitió esta diversidad climática que fomenta la biodiversidad biológica para que la raza humana pueda subsistir inteligentemente en esta tierra. Y en cuarto lugar, Dios promete la preservación de la humanidad, introduciendo la pena capital, no como una manera de eliminar el pecado, sino de restringir la violencia. Todos sabemos que las leyes humanas no eliminan el pecado, pero sí pueden restringir la violencia y el pecado para que haya paz y concordia en nuestra humanidad. Todos estos principios están claramente establecidos en este pasaje y hay que enseñarlos, y hay que predicarlos, y hay que practicarlos. Pero también había un grupo de leyes, diríamos, si lo leemos con ojos del siglo XXI, con grandes principios ecológicos. Solamente voy a hablar de algunos pasajes muy paradigmáticos en la Escritura. Nos dice así el Señor: 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Si traducimos esto a nuestra realidad, diríamos: así harás con tu rancho, así harás con tu finca, así harás con tu solar. Luego también nos dice nuestro Padre Celestial: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Y luego dice: el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás atrás para recogerlas. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Y cuando sacudas tus árboles de olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el huérfano, para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, yo te mando que hagas esto. Estas leyes de la economía y la producción agraria recordaban a todos los ciudadanos del pueblo de Dios que ellos tenían responsabilidad no solamente de alimentar su familia,
sino también responsabilidad de alimentar a los animales del campo, a las aves, al pobre, al huérfano y a la viuda. Y por supuesto hay dos grandes principios aquí. El primer principio es que el pueblo de Dios es un pueblo que sabe compartir. Y el segundo principio es que el pueblo de Dios es un pueblo que usa racionalmente y socialmente los bienes que Dios ha puesto a su disposición. Hay muchas cosas más que podría comentar sobre este pasaje, pero quisiera concluir con esta lectura y este pensamiento. Porque el anhelo profundo de la creación es esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando otra vez, igual que la creación, ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Sería un error que solamente hablemos de la redención de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Ciertamente, el Evangelio nos habla de eso, pero ciertamente nos habla en los mismos términos que la creación misma será libertada de la esclavitud, producto del pecado humano. Y en esa redención estamos llamados como creyentes de esta nueva creación que se ha inaugurado con la resurrección de Cristo. Estamos llamados a cooperar para que esta creación sea cada vez mejor hasta que Cristo venga y la renueve a ella y a nosotros completamente. Entonces la iglesia ya está, por la gracia de Dios, participando de la redención de la creación que Dios está obrando, y tenemos que tomar conciencia de ese hecho. Y no solamente vivir vigilantes de la creación, sino como actuantes por su libertad desde cada uno de nuestros espacios, como científicos, como agricultores, como ganaderos, como comerciantes, no importa el oficio que Dios nos haya entregado para la vida diaria. Desde ahí, en respuesta a la gracia de Dios que preserva esta creación, procuramos también el bien de esta creación. Entonces, no nos quedemos solamente como críticos de los que contaminan y destruyen el medio ambiente o la creación. También hagamos promesas a Dios de que hoy en adelante seremos más vigilantes, más cuidadosos con esta obra maravillosa que anuncia y nos cuentan la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.